Buenas tardes, seguimos haciendo historia de Avilés con los comercios de la villa que al transcurso de los años, poco a poco, ya han pasado de más de 50 años abiertos y funcionando en Avilés. Hoy nos encontramos en Ultramarinos La Colosal. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos con una de los componentes de la segunda generación, que luego en su momento veremos cuando llega a hacerse cargo, pero ya previamente vamos a contar un poco de cómo son los inicios de La Colosal. La Colosal, para mucha gente, yo creo que no sabe que antes no estaba en la calle José Antonio. Sí, cierto, tienes razón. Según cuentan lo que yo sé, que se llamaba antes General Lucuce, esta calle, no se llamaba San Francisco. A mí me sorprendió porque viendo unos artículos, unas cosas antiguas, efectivamente vi que esta calle antiguamente se llamaba Pedro Lucuce. Pedro Lucuce, sí. Hay algún sitio también donde me pareció ver que se llamaba calle de la Canal, pero esta no te la puedo yo ahora mismo... Eso no lo recuerdo yo, Fernando, esa calle de la Canal. Además no sé, porque realmente la Canal se supone que hace un canal, a no ser que fuera un canal subterráneo que corriera por aquí, pero no lo sé, lo desconozco. Ya te digo que este de la Canal no lo tengo muy seguro, si en algún momento te lo puedo confirmar, te lo diré. Sí, sí. La tienda Ultramarinos La Colosal es montado por Florentino García, que era una persona oriundo, venía de Cuba. Sí, cierto, vino de Cuba. Y que creo que no guardaba ninguna relación el tipo de negocio que deja Florentino al final con lo que él profesionalmente era antes, ¿no? No, no tiene nada que ver, porque él vino de Cuba siendo su oficio sombrerero. Él allí vendía muchos sombreros, que en Cuba era muy tradicional llevar sombrero por la temperatura, por el clima que tienen. Y entonces él, cuando vino aquí a España, concretamente aquí a Avilés, pues cogió este local, que había quedado vacío porque aquí antes había una ferretería, que era la ferretería Prada, que entonces estaba buscando un local con puerta trasera para dar mayor solera al negocio, y entonces cogió este local. Y este local quiso dar un giro y poner tienda de alimentación, tienda de ultramarinos. El principio de este negocio, como muy bien dices, se coge por un traspaso de la ferretería Prada que va para más arriba. Según consta en el ayuntamiento, se abre allá por el año 1932 y lo forma un Florentino con un sobrino, ¿no? Pues sí, con un sobrino que se llama Ciro Pérez, y entonces montan el negocio y empiezan a trabajar los dos. Y al poco tiempo es cuando ingresa mi padre, Marcelino, que entonces acabado de cumplir 14 años. Entonces empiezan a trabajar aquí los tres. Un avilesino oriundo de Vallinello. Exactamente, exactamente. En ese transcurso de tiempo parece ser que el socio o sobrino de don Florentino, Ciro, se establece por su cuenta, si no me equivoco, en la calle de la Cárcel, ¿no? Pues sí, justamente en la calle de la Cárcel, ahora Ruiz Gómez. Se establece él también con una tienda de ultramarinos, y entonces es cuando queda mi padre con Florentino. Ciro es el padre de dos médicos, Ramón y Ciro, exactamente, que por cierto te hicieron poesía o algo así en Bable, muy guapa, que estoy intentando a ver si logro convencer a Ciro para que, ojalá, para que me ojalá la lea. Se anime, porque a nosotros nos encantaría, por supuesto. Si él no se animara, intentaríamos buscar a alguien que nos la recitara, porque pues a mí me ha gustado mucho. Yo le animo a que lo haga. La tienda se llama siempre La Colosal. En aquellas primeras épocas, me imagino que, aunque dando un pequeño salto en el tiempo, porque desde el año 35 que llega tu padre hasta que tú tienes ya un pelín de uso de razón, tienen que pasar unos cuantos años en el vacío, pero por la historia era todo graneles, ¿no?
Sí, eran todos graneles, todo venía en sacos de 50 kilos, lo mismo los garbanzos, los cacahuetes, la harina, los garbanzos, todo venía en graneles. El aceite, venían en unos bidones muy grandes, y llegaban aquí desde los almacenes de Valsera que había en la ría, me los traían en unos carretillos. Me acuerdo que mi padre siempre nos contaba que venían, era un crío y tenía que tener una fortaleza física importante porque carretar esos bidones grandes de mucho peso desde la ría, y sobre todo al subir la cuesta de la Molinera, que era una cuesta que aquella era empedrada, no era como ahora que está todo asfaltado, que le costaba mucho y llegaban hasta aquí, bueno, reventados. ¿No había manera de utilizar el tranvía? No, parece que no, por lo menos él a mí no me contaba esas cosas. Y llegaban aquí y tenían que hacer el trasvase en cuanto a los bidones de aceite. Me acuerdo que teníamos se les pendía con unas, no sé cómo se llaman, se sumergían el bidón con unas manivelas. Sí, y otras, unos filtros sí, que marcaban las medidas que se dispensaban a la gente. La gente venía con unos cacharritos, con botellas, con cacharros de potas, para llevar un cuarto litro de leche, de aceite, medio litro, lo que fuera. Y los garbanzos y todas esas cosas, también todo al peso. Todo venía a granel y se vendían al peso, se vendían lo que fuera, 100 gramos, 200, un cuarto kilo, porque de aquella había muy poco dinero. Entonces, yo me recuerdo con mucho cariño que de la que jugábamos aquí en el jardinín, tanto nosotros como la mayoría de los críos que iban a la escuela, sí, veníamos a comprar aquí recortes de galletas. Cierto, yo me acuerdo que era muy pequeñita cuando eso, pero me acuerdo que venían los niños, sobre todo cuando salían al recreo en las escuelas públicas que había aquí donde la Casa de la Cultura, venían todos a buscar una peseta de recortes. Y entonces los dábamos en un papel, que cogíamos del papel que teníamos aquí, un puñado bastante grande de galletas. Entonces, claro, las galletas antes venían en latas de hojalata. Sobre todo eran de la Casa Cuétara, de la Casa de Artiach. La famosa María. La famosa María. Entonces, claro, venían todas metidas en una lata y era inevitable que se rompieran. Entonces, con esas galletas rotas, era lo que nosotros vendíamos a los críos, los recortes de galletas. Y eran una variedad de galletas impresionantes, porque te llevabas bizcochos, Marías, variadas de chocolate, de coco, de todas. Que yo estoy convencido que tanto tu padre como tu madre, Marcelino y América, yo creo que si nos las vendían era para no tenernos aquí todo el día. Bueno, claro, ¿no? Era inevitable, porque los críos normalmente... Porque era lo que decías tú, nos daban un puñado. Sí, me acuerdo que sí. Dábamos un puñado, pero siempre, aunque vinieran a buscar la peseta de recortes, siempre dábamos, toma, este para ti, siempre dábamos... Pero si no venís si no venís con la peseta, a lo mejor no te animabas a entrar. Hombre, bueno, sí, aunque entraras, seguro que te lo dábamos. Ya, pero... en el año 1952 es un año que me imagino que para toda la familia lo tienen con mucho recuerdo, porque en primer lugar Marcelino y América se casan. Cierto. Y en ese mismo año se hace con el traspaso de la tienda, porque Florentino García ya se retira. Exactamente, en esos años Florentino decide retirarse, entonces mi padre, que ya llevaba sus buenos años trabajando aquí desde los 14, de que ya tenía 34 más o menos, por ahí. Sí, desde el 35 al 52, fíjate. Entonces es cuando, a raíz del traspaso de Florentino, es cuando decide casarse ya con América, que ya era su novia de toda la vida. Oficial. De toda la vida. Se casan, sois 7 hermanos. Sí, somos 7 hermanos, somos 5 mujeres, 2 varones, mi hermana Fina, que está de profesora en el Colegio San Fernando, yo, que sigo la tradición. Luego detrás de mí está mi hermano Marcelino, que está trabajando ahora mismo, está en Barcelona, es economista. Después está mi hermana Mary, que está encargada en prenatal. Después está mi hermana Margo, que tiene la panadería en Fernando Morán. Mi hermana Dulce, que está trabajando para la administración pública. Y después está Javier, que también sigue aquí, conmigo. En esa época, cuando se hacen cargo ya del traspaso, creo que hasta para los primeros años, poco a poco van adaptando el bajo comercial como vuestra primera vivienda. Pues sí, cierto, porque esta tienda tiene un fondo muy grande y tiene también un piso arriba, entonces habilita todos esos huecos como vivienda. Y ahí nacimos 6 hermanos. Javi tuvo la suerte de nacer en el hospital, pero los demás todos nacíamos aquí. En aquella época, pues se venía la comadrona a casa y todos asistía a la parturienta y todos nacimos aquí en la trastienda. Hasta que después, en el año, no sé si fue en el año 74, me parece, no recuerdo muy bien, fue cuando nos pusimos a vivir al piso de arriba. Éramos ya un montón de hermanos
aunque era una casa bastante grande, la familia iba aumentando y necesitábamos más espacio. Tengo entendido que en aquella época Marcelino ya os ponía a todos al hilo los domingos a aprovechar. Sí, mi padre es una persona que no es que fuera recio, pero era una persona muy... le gustaba mucho el orden, le gustaba... nos inculcó ya desde muy pequeños el trabajo. Y digamos que es la mejor herencia que nos pudo dar, inculcarnos el trabajo, el esfuerzo, que nada se consigue sin esfuerzo. Y entonces me acuerdo que cuando éramos más o menos pequeños, según salíamos de misa, del catecismo, después de comer nos ponía en la mesa de la cocina, mi hermana y a mí que éramos las mayores entonces, y nos ponía la lata de azafrán en el centro de la mesa, un bloque de papeles a cada una y íbamos haciendo sardinetas de azafrán. Nos decía la cantidad que teníamos que poner, la repartíamos y nos explicaba cómo la doblábamos, y con los años fuimos adquiriendo cierta soltura y habilidad para hacer todas estas cosas. Y bueno, ya lo tomábamos como una costumbre, ¿eh? Ya nos prestaban, incluso según estábamos trabajando íbamos hablando, a veces decía, papá, venga, que ahora es mucho y no trabajáis. Pero bueno, son anécdotas muy entrañables. Me imagino que aparte de preparar el azafrán, esos mismos días también aprovecharíais, porque claro, los lunes sería un día de más venta y convendría tener una serie de pesos preparados, ¿no? Exactamente, pues mira, sobre todo azúcar. Pesábamos mucho azúcar, aquella la pesábamos en bolsas de kilillos, las hacíamos en bolsas de papel, que era un papel bastante fuerte. Y luego tipo de estraza que se llamaba. Exactamente, y luego lo doblábamos con mucho cuidado, se pegaban en 2 vueltas, se doblaba y luego lo colocábamos, me acuerdo que debajo del mostrador había unos huecos grandes y colocábamos ahí los paquetes de azúcar, todo con mucha habilidad, con mucho mimo. Y con mucho cariño. Ah, no, eso desde luego. Porque como rompiera una, ¿no? Hombre, por favor, sobre todo el azúcar que se ganaba tampoco. Según he visto ahí en algún artículo de La Boda Avilés de hace 50 años, pero de hace muchos años, sí, hablaban de que en la Colosal se habían recibido una serie de productos de garbanzos y no sé qué, de una serie de puntos de España. ¿Era tu padre muy delicado a la hora de hacer esos pedidos? Sí, porque mira, una de las cosas buenas que tenía mi padre es que le gustaba mucho escoger muy bien el artículo, le gustaba mucho la calidad. Es algo que nos inculcó desde muy críos. Entonces procuraba siempre buscar aquel artículo que se vendiera por sí solo, simplemente por la calidad que le acompañaba. Entonces, claro, siempre buscaba aquella línea de artículos que sabía que se iban a vender porque era un buen artículo y que la gente, llevando buena calidad, no iba a protestar. Entonces eso siempre... ya que hablas del producto, Javi y Deli siguen con aquella idea que decía tu padre, que el que marcha contento vuelve y anima a otro a volver. Sí, mi padre siempre decía que la mejor publicidad era esa, que no hacía falta insertar ninguna cuña publicitaria en periódicos ni nada, que la calidad era la mejor publicidad que se podía hacer, y el boca a boca. Tengo también entendido que había algún de la competencia que venía y le preguntaba a Marcelino, ese salchichón, ese jamón, eso qué tal, ¿de dónde es? ¿Quién te lo vende? Y sí, que creo que tu padre era... Sí, era pues no me acuerdo. Era muy exquisito para... No, sin decirle que no se lo podía decir, pues él siempre se las arreglaba para no insinuarlo, pero no decirlo tampoco. Entonces siempre fue muy reservado a la hora de indicar cuáles eran sus proveedores. Esa es la verdad. Ya desde hace muchos años, yo recuerdo también, al tiempo que veníamos a comprar los recortes, como ya habíamos comentado, recuerdo la figura de Manolo Onrubia, que era el que creo que durante muchos años hacía los repartos de los pedidos a domicilio en una motocarro. Pues sí, la isocarro aquella, era una moto verde, me acuerdo yo muy bien, que tenía un toldo verde, y metía un ruido espantoso, y me acuerdo que hacía él los repartos. Yo tengo muchos recuerdos de Manolo, porque me acuerdo que antes de nosotros en el almacén no había estanterías, esas estanterías se pusieron después. Y me acuerdo que, claro, antes se colocaba la mercancía en pilas. Y me acuerdo que hacía unas pilas enormes de jabón, pastillas de jabón. ¿Del Chimbo? Del Chimbo, de Pucho, de Lagarto, bueno, de aquellas marcas que, bueno, Lagarto todavía existe. De Chimbo también. Tradición, ¿no? Pero mira, me acuerdo de unas pilas enormes, los jabones, los detergentes, que eran paquetes de ese, de Tutú, de Lena, bueno, eso. De Omo. De Omo, fíjate cómo la guardas. Unas pilas, y me acuerdo que yo siempre decía a Manolo, súbeme al cuello que te termino yo de coronar la pila que hacía. Y me acuerdo de eso, de que él le encantaba. Era un hombre, como te diría yo, muy entrañable, muy trabajador. No sé, es como de la familia. Trabajador, para mí, lo tuvo que haber sido. Para mí como de la familia. Es un hombre que siempre me encontré muy a gusto con él a la hora de hablar con él y él tiene grandes recuerdos de nosotros. Aquí trabajaba por horas, compartía el trabajo cuando repartía con otra moto la lejía, exacto. Trabajaba en cristalería. Sí, no, la verdad fue una persona que ha sudado
la pues camiseta. Sí, pues sí, era gran amigo de papá. Oye, en aquellos repartos el pedido lo llevaban a casa. Ahora observas en los grandes supermercados y en estas cosas que dicen, por el pedido mínimo de tanto se lo servimos a casa. Aquí había que hacer también una inversión mínima. No, nunca, jamás, nunca, jamás. Aquí se sirve un pedido más o menos importante o simplemente una bolsa de patatas y una docena de huevos, lo que haga falta al cliente. No, en eso nunca jamás pusimos un tope o un mínimo, nunca jamás. Lo que necesitara, por teléfono o como quiera, lo lleváis a casa en el momento. Además, nunca pusimos en ese sentido tope ninguno. Antiguamente existía el famoso apúntamelo, apúntame la libretina. Sí. Hoy día el cambio en la venta se nota o es muy similar. Bueno, mira, ha cambiado evidentemente. Lo que pasa es que nosotros tenemos clientes ya hace muchos años, incluso generaciones que van siguiendo a la de sus padres, y tienen la costumbre de apuntar y pagar al mes. Es una costumbre ya que lleva con nosotros desde que se abrió un negocio. Es una costumbre que ahí sigue. O sea que el plástico impera el plástico, pero la libretina... Sigue existiendo la libreta. ¿Todavía está? Y se sigue pagando también con tarjeta de crédito. Se actualizan muchas cosas porque hay que ir con los tiempos, pero otras cosas siguen arraigadas a lo que es la tradición de la cosa. Cuando os encontráis que de repente no hay que preparar los paquetes porque la mayor parte de ello ya viene envasado, ¿lo asumís bien? Sí, perfectamente, porque mira, este es un tipo de tienda que requiere mucho trabajo, y tienes que estar pendiente de muchas cosas, de las bajas que hay, de las cosas que hay que comprar, incluso hay cosas que tienes que empaquetar y preparar. Nosotros seguimos teniendo muchos graneles, Fernando, tenemos cantidad de cosas de repostería a granel, tenemos cantidad de frutos secos a granel, porque seguimos trabajando los graneles. La gente a veces compra con cosas empaquetadas, pero tienen que ver también que hay por ahí y se incrementa mucho el precio. Y entonces, siguiendo con la misma calidad, puedes tener productos graneles que podemos empaquetar nosotros y que te adaptas también a las necesidades del cliente, que a veces no quiere llevar medio kilo o un kilo, quiere llevar menos. Y le damos lo que quiera. En aquella época, la mayor parte de la gente que tenía las tiendas tenían aficiones. Yo recuerdo pues que si Pepín, el de la farmacia, eran las palomas, y así sucesivamente. Creo que tu padre, uno de sus hobbies eran los canarios. Cierto. Aparte de la pesca, los canarios. Él criaba aquí canarios, de hecho los tenía todos por jaulas por la parte alta de las estanterías. Llegó a criar canarios, llegó a tener unos 40 y tantos canarios, traía canarios de importación. Me acuerdo que íbamos muchas veces al aeropuerto a buscar en las jaulas con los canarios. Entonces a veces los vendía, otras veces los intercambiaba con amiguetes que tenían esa misma afición. Y bueno, luego hubo unas normativas sanitarias que bueno, hubo que eliminar todos los canarios y entonces por ahí se quedó con uno y lo teníamos en casa. Poco a poco se fue deshaciendo de ellos. Y a raíz de esa afición teníamos muchos alimentos para canarios. Teníamos todo tipo de alimentos, todo tipo de semillas. Incluso teníamos una pequeña farmacia para los animales, para los canarios. O sea, ¿nos hacíais la competencia? Bueno, sí, teníamos, me acuerdo que teníamos una especie de armarito ahí donde teníamos lo de las semillas. Bueno, no te eches exagerar, pero teníamos 3 vitrinas enteras. Botiquines concretos, ¿no? Sí, cantidad de productos para la farmacia para canarios. Sí. Y todo eso desapareció. Porque era la especialidad de tu padre y claro, él sabía... Mira, te cuento anécdotas. Venían cantidad de clientes a decir, Marcelino, tienes que cortarme las uñas a mi canario porque las tiene muy largas y se le enganchan en las barras. A mi padre, con toda su paciencia y la que me hacía, iba cortándole las uñas a los canarios. O sea que entonces... Oye, Marcelino, mira, mi canario no come, mi canario no canta, está embolado, está ahí. Y papá, digo, pues tiene esto, tiene lo otro, no lo pongo en corriente, le daba consejos y le daba la medicina oportuna que tenía que darle. Y lo sacaba para adelante, ¿no? Bueno, porque si no la gente no vendría, ¿no? Sí, bueno, tenía mucha confianza con él, la verdad. Es que mi padre siempre inspiraba mucha confianza y eso la gente es lo que quería. ¿La llegada de Ensidesa en la Colosal marca un antes y un después? Sí, por supuesto, claro. Teníamos que notarlo como todos los amilesinos lo hemos notado. Hubo un boom muy grande, entonces de aquella pues hubo mucha gente que vino a Avilés a trabajar, la población aumentó, aumentan las ventas. Eran otros tiempos mucho más dinámicos, con más vida, con más, no sé, muy distintos. Yo por lo menos los recuerdo muy bien. El lunes era el día de mercado, era el día de más venta, el día de la semana. Venían todas las aldeanas de los pueblos alrededor, compraban su mercadito. Venían por aquí, a veces yo me acuerdo que me contaba papá que decía que en la trastienda, cuando era invierno y llovía, pues se ponían en la trastienda y hablaban ahí de sus cosas, intercambiaban recados, dejaban aquí avisos. Era como una especie de estafeta esto, ¿no? Y luego cuando por el verano pues había un banco ahí fuera
comían ahí fuera y bueno, eran tiempos que había mucho dinamismo. Luego vinieron las empresas con lo de Sidesa, las empresas que pusieron alrededor de Sidesa a la hora de enfocar las navidades. Había muchos encargos de cestas y bueno, eran unas fechas y unos años muy buenos. O sea, con ese motivo también incorporáis el nuevo servicio que tenéis todavía en la actualidad de cestas de Navidad, sí, eso tenemos, artesanales, ¿no? Sí, por supuesto, no te quepa duda, muy artesanales. ¿Y qué son esas cosas que empiezan a aparecer que se llaman las delicateses? Bueno, mira, esa es una palabra nueva, porque yo a mi padre nunca jamás le recuerdo esa palabra, por lo menos conmigo. Aunque presumía de tener todo aquí era delicatese, ¿no? Bueno, yo no sé si emplear la palabra delicatese, a él le gustaba tener cosas muy buenas y muy finas, y sobre todo que ser único en esos artículos. Yo me acuerdo que siempre hablaba con los proveedores y siempre buscaba aquellas cosas nuevas, siempre buscaba cosas que no tuviera nadie, siempre le gustaba ser puntero en ese sentido. E incluso cuando trajimos la línea de dietética, con lo de, pusimos ahí una especie de apartado para todos esos productos, fuimos los primeros en Avilés que nos dedicamos a la dietética. Y bueno, luego con el tiempo pues se fue dejando estos artículos, lo mismo lo de los canarios que lo de la dietética, porque bueno, al abrirse centros específicos para la dietética y otros para los animales, pues fueron artículos que fuimos eliminando. Siguen llamando vos hoy, como a tu padre se le conoció siempre, no por el nombre y su apellido, sino Marcelino, el de la Colosal. Sí, bueno, papá siempre fue Marcelino de la Colosal, pero también en sus tiempos jóvenes era conocido como Cavada, como el mote de Cavada. ¿Tú te acuerdas que hace muchos años todo el mundo tenía motes? Sí, por supuesto. Y mi padre era Marcelino y muchos veces se llamaban Cavada. Pero a vosotros os quedó los más allegados a su zona donde nació papá. ¿Los de la Colosal? Sí, siempre la Colosal, para todo. ¿El negocio de la panadería es una desviación de la Colosal o es simplemente un negocio más de otro miembro de la familia con una gran relación, pero que cogió el nombre de la Colosal de común acuerdo todos vosotros porque lo lleva dentro? Exactamente. Fue mi hermana Margarita la que tiene la panadería Fernando Morán y quiso independizarse, montar su propio negocio. Siempre tuvo unas ideas y una iniciativa personal que siempre quiso desarrollarla, y entonces hace 10 años ya que está establecida en Fernando Morán con el nombre de la Colosal, y mi padre le dijo que no había ningún problema, que es más, le encantó que pusiera el nombre de la Colosal, y ahí sigue luchando y peleando. Es una gran trabajadora, por cierto, ¿eh? Una gran trabajadora. Marcelino Rodríguez Menéndez, que como decíamos, fue miembro de la Cámara de Comercio, representando al gremio de la alimentación desde el año 69 hasta el año 74. Un 17 de noviembre recibe la A de Oro de la Alimentación. ¿Ese galardón qué le representó para él? Mira, para él personalmente significó mucho, porque después de tantísimos años trabajando, porque como ya decimos anteriormente, desde los 14, lleva trabajando aquí, fue como un agradecimiento a su gran esfuerzo, porque papá, mira, era una persona muy entrañable para todos los clientes, y claro, para la familia más que nadie, pero era una persona tan luchadora, tan agarrada a este negocio, su vida era este. Mi padre, me acuerdo que nada más que salía para ir a los funerales, a los entierros y las bodas, no salía más. Mi padre, su vicio era el trabajo. Bajaba por la mañana, bajaba cuando vivíamos arriba, bajaba a las 8 de la mañana y subía a las 10 de la noche o a las 11, no tenía hora para subir. Y él era esto. Y me acuerdo cuando los domingos tenemos una finca para allá, para Villa, él iba con su maleta, una maleta grande, con sus facturas, sus papeles para revisar, y seguía tenía grandes polémicas con mi madre. O sea, pensaba las 24 horas del día en la Colosal. Es más, Fernando, voy a hacer una confidencia. El día que murió mi padre, ese mismo día dijo: tengo todavía que bajar a la tierra, que tengo que arreglar unas cosas. O sea, él estaba con la mente siempre continuamente aquí. Y siempre quiso que esto no muriera. Su idea, estoy segura que era esto, que esta idea no muriera. O sea, que el día, pero él ya, antes de morir, ya sabía que 2 hijos, por lo menos, iban a seguir luchando por esto, ¿no? Bueno, mira, nos fuimos despuntando. Yo me acuerdo, a raíz de los regalos antes de Manolo Bonín, que me acuerdo que cuando yo era pequeña, él decía él a mi padre: mira, Marcelino, ya tienes aquí una que te va a seguir con el negocio. Tiene carisma. Todavía el otro día me lo estaba hablando a mi Manolo, así. Que bueno, mira, las fotos que da la vida yo no tenía intención, sino... No, en aquellos tiempos no pensaba que ibas a seguir con la tienda. Pero bueno, a mí esta tienda me gusta porque, no sé, le tengo mucho cariño.
La viví ya desde muy pequeña, lo que era la tienda, los clientes, me gusta la relación humana. Y luego Javi, aunque todos pasamos por esta tienda, unos más que otros, Javi también estuvo mucho tiempo aquí trabajando y también lo lleva la sangre. La idea de Javi tuvo un pequeño amago de salir de la tienda y de hecho estuvo trabajando unos años primero en una chapistería y luego mi madre pues a la hora de jubilarse lo llamó. Porque bueno, la cosa de seguir con la referencia de un varón pues la lleva más arraigada en la anterior generación que las que vienen ahora más jóvenes. La figura del varón es esencial. O sea, en el año 95 se muere Marcelino, en el 97 se va a América del negocio, sí. Y entonces es cuando llama a Javi y Javi tú decidís seguir adelante con el negocio familiar, pero vuestro. Sí. Me imagino, ¿no? Sí. Porque... Está de titular mi hermano Javier. Sí. Y yo estoy con él aquí, apalancando con él fuertemente. En el año 2001 la UCAI os premia a la trayectoria profesional. Sí. Quizá coincide uno de los primeros momentos ya de esta nueva segunda generación al frente del negocio. Pues sí, yo me imagino que será... Cuando recibimos este premio, yo por lo menos pensé que, bueno, que ojalá fuera de papá, porque realmente a papá tenía que haberle dado muchísimos premios más de reconocimiento, porque realmente lo merecía. Pero bueno, nos lo dieron a nosotros porque éramos los que continuábamos con esta tradición y con esta lucha, Fernando, porque esta es una lucha continua de todos los días. Y bueno, se agradece, son premios que siempre se agradecen. Y bueno, aquí estamos. Y recientemente os dan el de establecimiento en la villa con más de 50 años ininterrumpidos en la profesión. Me imagino que será también otro respaldo, ¿no? Por supuesto. Todo esto siempre me anima un poco a seguir luchando, las competencias son bestiales y bueno, oye, esto te empuja y te sigue animando a que sigas luchando y nosotros estamos con el mismo ánimo de siempre. Las grandes superficies a vuestro negocio se aprecian, se nota. Hombre, se aprecian en todo, Fernando, son grandes, aunque yo, bueno, participo de estas cosas muy al margen, porque cada vez que nos abren una superficie de estas, bueno, sabes que es un trozo más a repartir y seguimos siendo los mismos y yo no sé hasta qué punto este ayuntamiento va a seguir permitiendo estas historias, la verdad, porque ya son demasiadas, ahogan a todo el comercio en general de Avilés, ahogan a la villa de Avilés y no sé qué beneficios hay. Aquí, lindando con vosotros, pues había una célebre o famosa conocida vinotería de Atanasio. Sí, cierto. Es más, es una vinotería que mucha gente la conoce porque muchas veces vienen clientes aquí, claro, y clientes ya con una cierta edad, siempre se acordaban, sí, porque cada vez que veníamos a Avilés veníamos a Atanasio y a Colosal a buscar el vino y los alimentos para la semana o para el mes. Sí, me acuerdo de la vinotería. Me acuerdo cuando era pequeña que yo muchas veces iba allí, que me acuerdo que era muy larga, como esta, larguísima, y al fondo tenía un patio y tenía muchos gatos. Me acuerdo que iba yo cuando era pequeña a jugar con los gatos. ¿Te gustaban los bollos de Pascua? Sí, claro. Teniendo la confitería de Antonio Pardo y hoy la de Valle. Qué recuerdos. Qué escaparates, ¿eh? No, y en el Obrador, nosotros, mira, yo, mi hermano Marce, estábamos la mayor parte del tiempo en el Obrador con Antonio Pardo, con Toño y su hijo, que ahora tiene la duquesita. Pasábamos en el Obrador, bueno, montones de tiempo. Cuando éramos pequeños, probando. Bueno, de todo, enredando, colocando, mirando cómo hacían las cosas, bueno. Era un fenómeno Antonio Pardo haciendo aquellas obras de arte, ¿eh? Y me acuerdo que, mira, estábamos, como te dije, vivíamos atrás en la tienda y en el almacén, y resulta que Antonio tiene un hijo que se llama Julio, que es tenor. Sí. Y según estaba amasando y haciendo sus cosas, mira, cantaba, ¿eh? No nos dejaba dormir, aquello, te lo juro. Yo me acuerdo de pequeña que, mira, está Julio cantando. Y bueno, un vozarrón tremendo, claro, es tenor. Y no sé, yo hace muchos años que no sé nada de ellos, pero... Sí, yo... Está en Madrid, yo lo vi cuando vino al entierro de Eduardito Ramos, que era el marido de una de las... Bien, quisiéramos saber si podemos coger ahí un poco con Javier y con Chelo, porque veo que la tradición de la Colosal abarca también a una de vuestras empleadas que ya tiene bastante solera aquí con vosotros. Vamos ahora a hablar un poco con ella. Ahora ya os dejamos con Javier.
que seguro que lo vais a pasar bomba con él. Nos encontramos ahora con Javi. Javi, oficialmente, por así decirlo, es el titular en la actualidad del negocio de La Colosal, tal y como nos había dicho antes tu hermana, que tú eras el oficial propietario de La Colosal. ¿En qué momento se encuentra La Colosal? Antes, a micrófono cerrado, me comentabas que desde el año 1995, a raíz de la muerte de papá Marcelino, del jubilarse en el año 97 América, las cosas no fueron todo lo fáciles que vosotros creíais. Bueno, que fue un momento delicado, en principio porque había muerto mi padre hace 2 años, mi madre se había hecho cargo del negocio y bueno, toca también jubilarse a ella, por edad y por tiempo. Y fue un momento en que, bueno, ya no se quería jubilar, no quería dejar el negocio, no quería dejarlo a los hijos llevarlo. Y bueno, más o menos, pues entre todos nos reunimos, plan familiar, y bueno, hubo unas decisiones que tomamos entre todos y al final, pues, me hice yo cargo de la tienda junto a mi hermana. O sea, hubo un consenso. Sí, porque estábamos, en ese momento, estábamos todos fuera de la tienda. Estaba solo mi madre en la tienda. Y claro, había que pues cerrar o que alguien lo cogiera. Y entonces pues bueno, llegamos a un momento clave que nos hicimos cargo yo y mi hermana de la tienda. Sí, quizás unos hermanos los tienes fuera. No, bueno, más o menos en ese momento estábamos todos fuera trabajando. Pero bueno, daba un poquito de pena pues dejar el negocio familiar, toda la historia que había del negocio. Bueno, tomaban decisiones, otros estaban ya con su trabajo ya plenamente establecido. En este caso estábamos yo y mi hermana más o menos con un trabajo, pero bueno, nos decidimos por acercarnos los cargos a la tienda. ¿En este transcurso de tiempo estáis satisfechos o estáis pesarosos de haber dado ese paso? En principio costó trabajo, ¿no? Costó bastante trabajo, pero ahora mismo estamos en un momento, como digo yo, una calma, ¿no? Esperando pues el futuro, ¿no? Ahora mismo estoy totalmente satisfecho de haber hecho un cargo de la tienda y ahora mismo estamos bien. ¿Ves ese futuro como para que una tercera generación, a partir de tu padre Marcelino, ahora vosotros, que pueda venir, o la ves más difícil ya? Hombre, lo veo difícil porque ahora mismo el comercio está evolucionando y cambiando. Y yo sé que es bonito el negocio que estamos, tiene su futuro, pero es un futuro pues incierto, ¿no? Porque las cosas evolucionan y el comercio evoluciona. Es como antiguamente, que no tiene horas. La dedicación no tiene un horario. No, por supuesto, el negocio necesita horas y horas y no tiene horario. En una jornada normal, por ejemplo, tú y tu hermana, ¿a qué hora iniciáis? A las 9 de la mañana en punto. Y terminas cuando marchas, ¿no? Finaliza a las 6:30 más o menos, aunque cerramos primero. Después empezamos a las 4:30, después los mínimos son las 9, aunque cerramos primero. O sea, el mínimo son 10 horas diarias. Muchas horas, ¿no? Sí, son muchas horas, pero bueno, el comercio es así. Siempre fue así, y antiguamente eran más horas todavía. Creo que uno de tus hobbies son las motos. Sí, por supuesto. A nivel de carrera, a nivel de paseo, no, a nivel de antigüedad. Me gustan las motos deportivas. Soy un poco carrerista. Pero por aquí no se puede andar participando. No, hombre, nosotros hacemos conducción deportiva, pero sabemos por dónde la hacemos y por dónde tenemos que ir. Sí. Por dónde está la Guardia Civil. O sea, no eres... será por tráfico. Por cierto, esa herida que tienes ahí no será de una caída de moto, ¿no? No, es un accidente laboral, aunque me parezca mentira. ¿Y no estás de baja por un accidente laboral? Aunque te hubiese que estar, no se puede estar en el comercio. ¿Y qué fue lo que te pasó? Porque parece un golpe un poco... No fue nada, pero... Pues fue una botella que reventó y del propio gas, del propio líquido, pues me pasó el cristal por la frente. ¿Ves? Y me rajó. O sea que fue un buen susto, ¿no? Sí, porque sangraba bastante, ¿verdad? Y como sangras por la ceja, pues... Javi, yo te ofrezco los micrófonos de Telavilet porque me parece que vuestra empleada Chelo, con muchos años aquí en la casa, sí, me ha dicho que no quiere saludar a sus clientela.
Pues no, Chelo pues lleva casi toda la vida con nosotros, porque Chelo estuvo trabajando antes de que yo naciera. Y a poco tiempo, o sea, antes de nacer yo, ella se casó y marchó a la tienda. Y a la vuelta de empezar yo y mi hermana, pues contactamos con ella y empezó con nosotros a trabajar de nuevo. Y la verdad es que estamos encantados con ella. Bueno, pues... Si no es por ella, pues por los de nosotros. O sea, os cuidó, por así decirlo, de críos y ahora os viene a echar una mano de mayores. No, bueno, empezó de mozo a trabajar aquí. Y nos conoció todos de pequeños, menos a mí, que nacían después. Y después de mayor, pues ahora vino otra vez para acá y la verdad es que estamos muy satisfechos con ella. Bueno, pues Javi, ya para terminar este programa, seguimos haciendo historia de Avilés con los comercios de la villa. Te ofrezco los micrófonos de Telavilés por si quieres mandar algún saludo a esa fiel clientela que desde Marcelino, el de la Colosal, hoy mantiene Javi en la Colosal con su hermana Deli. Pues un hombre, el único saludo que bueno, que os esperamos como siempre y para lo que haga falta y lo que veáis. Pues realmente es nada más, espero por ellos. Bueno, pues queremos agradecer tanto a Deli como Javi esta deferencia que han tenido al abrirnos las puertas de su casa y habernos recordado la evolución que ha ido teniendo poco a poco los comercios, en este caso el de Ultramarina. A todos ustedes muchas gracias por su atención y muy buenas tardes. Ferretería Prada, que ocupaba este lugar, na próxima temporada más para arriba va a llegar, pues precisa ubicación que tenga puerta trasera para dar más la sensación de una casa con solera. Llega de Cuba un paisano dispuesto a cambiar de Xiru, y es Florentino el cubano, con un sobrín llamado Ciru. Estamos en año 32, cuando abrió la Colosal, y failu solo con dos, tan solo de personal. Florentino y el sobrín principien a trabajar, después viene un rapacín a la tienda para ayudar. Llamábase Marcelino y era muy trabajador, y quedó con Florentino, que ya era algo explotador. Pues bien lo dice el refrán, nun pidas a quien pidió, y continúa el refrán, ni sirvas a quien sirvió, que el bueno de Florentino en Cuba fue sombrerero, y después, con mucho tino, bien aquí para ser tendero. A los probes dependientes un poco los explotaba, y de forma sonriente al minuto y se ordenaba: Ciru, a descuallar aceite, antes que se abra la tienda, que nun proteste el cliente per nun tener quien lo atienda. Mientras tanto Marcelino va a tostar los cacahueses, nun se enfade Florentino y vos pegue dos cachetes. También me vengo a acordar que de la nave balsera hacían bidones rodar subiendo la molinera, y eran pa la Colosal per sus grandes dimensiones y tampoco personal pa prestallos atenciones. Marcelino esto contaba con la sonrisa en la cara, cuando alguien y protestaba que la vida estaba cara, si tan solo una perrina el litro aceite valía, y era la siente provina, y comprarlo nun podía. Tien Marcelino canarios, que los cría con primor, na tienda y pelos armarios, hoy sea el canario cantor. Y el nuestro cura Garralda, que y gusten de cante fino, pregunta y si alguno salda al bueno de Marcelino, pa que en la misa del Corpus oigan canarios cantar, que pónense como yocus cuando están ante el altar. La Colosal está surtía muy bien en ultramarinos, y hasta en esto está metida comida pa pasearinos.